Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase de análisis cualitativo de datos. Hago un recuento rapidísimo para poder situarnos con respecto a la clase previa. Lo que nosotros estuvimos viendo en las sesiones previas fue primero entender que hay muchas formas de análisis de datos y que el análisis cuantitativo es distinto al análisis cualitativo porque sigue distintos procedimientos, tiene distintos objetivos y bueno, procede, ¿no?, de forma diferente. Eh, También lo que estuvimos revisando fue cómo interroga la realidad de una forma distinta. Nos dimos cuenta que es un proceso artesanal de elaboración y reelaboración, y lo que nosotros empezamos a hacer desde la sesión pasada fue revisar una entrevista que estaba como a nivel de la información. Lo que empezamos a hacer fue a leer esa entrevista. Después empezamos a clasificar esa entrevista a partir de códigos, y lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es conectar para construir datos en torno a la información que tenemos, ¿sí? Hemos visto que los procesos de análisis cualitativo conllevan varios procesos que no necesariamente son lineales y que se trata de ir y devolver en cada uno de ellos. También vimos que en el análisis cualitativo de datos, hay como procedimientos muy elementales, desde la construcción de los códigos, las categorías, posteriormente los temas, los conceptos y posiblemente teorías. Dije la vez pasada que hay tipos de análisis, por ejemplo, el análisis de contenido, que es un análisis descriptivo y brevemente analítico, y hay otros tipos de análisis que son o que construyen datos analítico comprensivos. También utilicé la metáfora de que analizar es tejer, particularmente utilizando ciertos elementos que van a ser como nuestros recursos para poder tejer. Y también mencioné que hay distintos tipos de análisis cualitativo, ¿no? Unos que son meramente descriptivos y otros que son más analítico-comprensivos, como son todos estos que están de estos otros lados, ¿no? Empezamos a ver los procedimientos básicos. Vimos los momentos, que es la codificación abierta, axial y selectiva, y vimos que hay tipos de códigos: en vivo, sustantivos y teóricos. Y también fuimos con detalle a empezar a describir qué es la codificación abierta. Y ahí yo les proponía una metáfora muy concreta, que es la cartografía del texto, o sea, como cartografiar un texto. Vamos a hacerla un poquito más detallada. Vamos a empezar a decir que no solamente es hacer una cartografía del texto, sino que tiene fases esos procedimientos. La codificación abierta se trata de conocer el territorio. Vamos a ver que ahorita hay otras fases de esta cartografía. Ya ustedes lo que ustedes hicieron con la entrevista que yo les pasé fue hacer una lectura, después seleccionar fragmentos, nombrar códigos y rehabilitar o reconstruir un libro de códigos prediseñado que yo les había pasado. Bueno, estas son capturas de Ethnograph y bueno, hasta aquí nos quedamos. Vamos a seguir con este curso, y vamos a ir ahora a la codificación, ¿sí? La codificación de tipo axial, ¿sí? Si la codificación abierta era cartografiar el texto para conocer el territorio, como lo había indicado acá, ¿sí? A ver, déjenme que cargue, porque se está trabando un poquito acá. Si era cartografiar el texto para conocer el territorio, es darnos cuenta que hay, ¿no? Lo que estamos haciendo con la codificación abierta es más o menos hacer eso. ¿Qué hay en el texto? Pero ahora con la codificación axial vamos a hacer otra cosa, ¿sí? La codificación axial nos va a permitir ver otra serie de elementos. Vamos a ver este GIF que yo tengo acá, que si ustedes se fijan, en un inicio solamente parecían puntos completamente aislados, ¿sí? Completamente aislados.
que no tenían como sentido. Pero cuando empezamos a encontrar relaciones entre los distintos puntos, podemos ver dinámicas que no son perceptibles a simple vista, ¿no? Por ejemplo, bueno, ustedes ya lo estarán viendo cuando se hace visible eso de atrás. ¿Qué hacemos con la codificación axial? Precisamente lo que está pasando en el GIF. Lo que vamos a tratar de encontrar son patrones que relacionan a los distintos códigos. Ya lo hicimos como un mapeo como para tantear el territorio. Ahora vamos a tratar de identificar los patrones de ese territorio, ¿sí? Para poder localizar los patrones de ese territorio, vamos a hacer varias cosas, ¿sí? La codificación axial, lo que nosotros hacemos es empezar a agrupar códigos, particularmente relacionarlos semánticamente a partir de la pregunta de investigación. O sea, no los relacionamos de cualquier manera. La pregunta de investigación nos ayuda muchísimo para ayudar esas agrupaciones que nosotros vamos a hacer. Después empezamos a construir categorías o centros de gravedad para los códigos, ¿no? Los centros de gravedad nos van a ir permitiendo agrupar todos los códigos. Y las categorías se van a habilitar en función a una gran cantidad de códigos. Lo que le da contenido a un código, a una categoría, son diversos códigos. Como vemos acá, por ejemplo, vamos a asumir nosotros que este puntito y cada uno de estos puntitos es un código, ¿sí? ¿Qué es una categoría? Precisamente estas líneas que están articuladas acá. Si ustedes se fijan, los códigos son los elementos básicos de los cuales se constituyen las categorías. Entonces, la especificidad y densidad de la categoría la van a otorgar los códigos. Es decir, nosotros podemos construir, por ejemplo, en el caso que nosotros estamos trabajando, que es sobre enfermedad renal, podemos construir uno sobre el significado de la enfermedad, ¿no? Pero nosotros podemos tener ahí como variaciones de los significados de la enfermedad, incluso crear como subcategorías, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad como una carga. Y entonces todo lo que tengamos de enfermedad como una carga podemos desglosarlo a partir de los códigos específicos, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos construir códigos como la enfermedad como una carga por cuestiones de cuidado, la enfermedad como una carga por el costo de la enfermedad, o la enfermedad como una carga en términos de trabajo como biográfico de las personas. Entonces, si ustedes se fijan, la enfermedad como carga puede tener como densidad y especificidad en función a los distintos códigos que nosotros construyamos. La codificación axial lo que hace es empezar a relacionar códigos y categorías, ¿no? También lo que debemos empezar a hacer cuando ya vamos teniendo como categorías elaboradas es construir un guión analítico. Sobre todo, ahí tenemos que relacionar las categorías en una narrativa analítica, es decir, una especie de relato que nos permita entender los patrones socioculturales que nosotros estamos analizando, ¿sí? Si ustedes se fijan, algo que ayuda mucho a entender lo que las personas están contando en las entrevistas que ustedes leyeron es la idea de la temporalidad de la enfermedad y los tratamientos. La narrativa se organiza mucho a partir de momentos previo al diagnóstico, durante el diagnóstico, después del diagnóstico, en el tratamiento inicial, después el proceso para llegar a un trasplante que se llama, que es el protocolo, después la cirugía, después el momento posterior a la cirugía y en algunos casos el momento del rechazo y el retorno a una terapia dialítica. Esto es lo que está pasando acá, es que esta organización temporal nos ayuda a construir un guión analítico, ¿no? Y entonces podemos ahora empezar a construir las relaciones entre las categorías en función de ese desarrollo temporal, ¿sí? Bueno, ahorita les voy a dar un ejemplo de eso. Y bueno, otra cosa que hacemos en la codificación axial es el muestreo de datos.
¿Qué significa muestra de datos? ¿No? Es muy curioso. Es un concepto que construyeron los teóricos de la teoría fundamentada y básicamente nos dicen que no solamente debemos construir muestreos para localizar los casos, sino también muestreos de datos. ¿Qué significa esto? Que sigamos determinados datos de relevancia para el estudio, ¿sí? Es decir, acá ya podemos decir, bueno, hay ciertas categorías elementales, entonces me voy a ir a buscar específicamente información de esa categoría en las entrevistas. Incluso puedo hacer entrevistas nuevas tan solo para desarrollar esa categoría que yo ya tenía como preconstruida en algunos casos donde empecé el análisis, ¿no? Ahorita va a quedar más claro eso, ¿sí? Bueno, entonces la codificación axial la podemos, lo que hace acá el GIF, ¿no? Que es empezar a mostrar relaciones entre nuestros distintos códigos, ¿sí? Bueno, vamos a posiblemente será como complejizar, pero espero más que complejizar hacer más sencillo el procedimiento. Yo ya hablé que hay procesos de codificación abierta, axial y selectiva, ¿sí? Ahora vamos a hablar de fases, en cómo esas formas de codificación se van entrelazando, ¿sí? Algo que es muy importante decir es que codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva no son momentos que empieza, así como por ejemplo, que tiene un inicio y un final claro, ¿sí? Porque es muy probable que empecemos codificación abierta, pero al mismo tiempo tengamos ya la necesidad de a la mitad de la codificación abierta de empezar algunos procesos de codificación axial, incluso algunos de codificación selectiva. O sea, no son momentos separados. Lo que sí podemos más o menos establecer son fases, ¿sí? Donde van a aparecer más algunos elementos que otros de estos tres tipos de codificación. Y me voy a permitir aquí utilizar una nueva metáfora, que es la metáfora de un filtro analítico, ¿no? ¿Qué hacemos cuando analizamos algo? Estamos filtrando, ¿no? Recordemos que una función del análisis es tratar de sintetizar la información que nos llega para poder construir datos. Para poder sintetizar necesitamos un filtro analítico, ¿no? Es más o menos lo que pasa con cualquier tipo de filtro. Pensemos en una cafetera que tiene filtro, ¿no? Una cafetera de goteo. Nosotros ponemos el café, ¿sí? Y si ustedes se fijan, lo único que pasa es el líquido con algunos elementos del café cocido, pero el grano molido sigue contenido en el filtro, o sea, no pasa todo. Lo mismo pasa en cualquier procedimiento de cocina, ¿no? Cuando utilizamos un filtro, hay cosas que pasan y cosas que no pasan, ¿no? Que se quedan ahí. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer con nuestro análisis es más o menos algo así. Evidentemente, nosotros queremos que pasen cosas, pero quedarnos con algunos elementos que en este caso van a ser las evidencias de nuestros datos, ¿no? Las evidencias de los patrones socioculturales que estamos nosotros analizando. Entonces, en la fase 1, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es encontrar los materiales de nuestro filtro, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que revisar un caso típico completo, es decir, todas las entrevistas de ese caso y codificar el texto, ¿sí? Generar varios códigos, aunque no necesariamente estén relacionados, ¿sí? Y posiblemente algunas categorías. Este paso, si ustedes se fijan, no lo hicieron, ¿sí? Este paso ustedes no lo hicieron, no empezaron de cero, ¿sí? Yo ya les di un libro de códigos y por tanto ya no estaban empezando desde cero, pero cuando iniciamos un proceso de análisis nosotros sí tenemos que comenzar desde acá, es decir, arrimar los primeros elementos que son los primeros códigos para construir el filtro. Segundo elemento de la fase es afinar la capacidad del filtro filtrando un poco de material, ¿no?
Es decir, no vamos a probar toda la cantidad de información que nosotros tenemos. Vamos a vertir un poco de información para ver si nuestra concepción del filtro es funcional o no funcional, ¿no? Y entonces en esta segunda fase lo que vamos a hacer es revisar al menos otros 2 o 3 casos con los códigos generados en la fase 1, ¿sí? Con el propósito de tener un mapeo más amplio y poner a prueba el previo, ¿sí? Es decir, ver si nos están funcionando los códigos del primer caso, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es tratar de reducir códigos, sobre todo agrupando, sintetizando, eliminando códigos, ¿sí? La tercera fase es crear el filtro, ¿sí? Es crear el filtro. Acá lo que hay que hacer es releer las entrevistas que ya nosotros codificamos, construir contenido de las categorías tratando de describirlas, es decir, a qué nos referimos con cada una de las categorías, tratar de relacionar las categorías, establecer un libro de códigos y en la medida de lo posible construir un esquema de organización, ¿no? Los esquemas de organización se pueden construir caso por caso o un esquema articulador de los distintos casos. Se recomienda que en las primeras fases, sobre todo cuando no tenemos mucho explorado, se elabore caso por caso. Vamos a ver un ejemplo que nos va a ayudar a clarificar todo esto que acabo de decir ahorita. Esta diapositiva que voy a poner, ustedes están viendo ya, es una diapositiva que ejemplifica los casos que a lo mejor se presentan en un estudio hipotético, ¿no? Tenemos el caso 1, que puede ser el caso de José, el caso 2, que puede ser el caso de María, Rebeca, Rosario, Daniel, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo curioso es que nosotros al caso número 1 le hicimos 4 entrevistas en distintos momentos. Al caso 2, 3 entrevistas y así sucesivamente. Incluso puede haber casos donde nada más haya una por distintos motivos o 2, pero al final de cuentas estos casos son los que componen nuestra muestra, ¿sí? Pero si ustedes se fijan en esta estrategia, que generalmente se emplea en entrevistas de tipo abierto a profundidad y en algunas ocasiones a veces hasta en semiestructuradas, podemos hacer más de una entrevista, ¿sí? Con un mismo caso. No significa, acá no hay que confundir que cuando hacemos una entrevista nos estamos refiriendo a que esa entrevista es un caso por sí misma, ¿no? O sea, el caso de María, por ejemplo, puede ser un caso muy complejo donde necesitamos 4 sesiones, ¿sí? Para revisar a detalle lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, vamos a identificar de toda nuestra muestra, ¿sí? De toda nuestra muestra, a partir de muestreo teórico, ¿sí? Un caso que sea relevante, que sea como el caso más, que nos haya parecido hasta ese momento como el caso más paradigmático, el caso más típico, con respecto a lo que nos interesa explorar en la pregunta de investigación, ¿no? Si por ejemplo a mí me interesa analizar las experiencias de personas con y sin seguridad social que tengan enfermedad renal crónica, evidentemente me voy a centrar en casos con esas características y voy a codificar esos casos. Por ejemplo, pensemos en el caso de María, no sé, sé que le estoy cambiando el nombre, pero se me olvida cómo le pongo. Lo que vamos a hacer es la fase 1 con un solo caso, es decir, vamos a codificar todas las entrevistas de ese caso y nos va a generar un montonal de códigos, un montonal, ¿sí? Regresemos a la diapositiva previa y entonces aquí se trata de un caso típico. En este caso, el caso 1 fue el que cumplió las características. Lo vamos a revisar completito, es decir, las 4 entrevistas, ¿sí? Y lo vamos a codificar todo. Vamos a generar varios códigos, ¿sí? Aunque no necesariamente tengamos claro las relaciones entre ellos. Y aquí pueden aparecer algunas categorías, ¿sí? Pero después, en la fase 2, vamos a afinar la capacidad del filtro, ¿sí? En la fase 2 vamos a analizar ya no solamente el caso de María, vamos a analizar el caso de José, el caso de Rosario. Entonces, ya no son solamente 4 entrevistas, son
al menos 11 entrevistas en esta fase, ¿sí? Que es una gran cantidad de entrevistas, si ustedes se fijan. Y lo que voy a ver es si los códigos que yo generé acá y las categorías me sirven también para filtrar estos dos. A lo mejor con estos otros dos casos me doy cuenta de que hay códigos que no aparecen en esta primera entrevista, pero sí acá. Por ejemplo, a lo mejor acá está el caso de María, pero acá está el caso de José. A lo mejor muchos códigos que aluden a cuestiones de género no se van a presentar, ¿sí? En el caso de José, tanto como en el caso de María, sobre todo para revelar, como por ejemplo, formas de violencia, ¿no? Pero sí nos puede ayudar a diversificar los códigos, ¿no? Para tener una visión más panorámica del fenómeno que nosotros estamos analizando. Y a lo mejor en este otro caso, que es el caso de Josefina, ya ahí nos estamos dando cuenta de que hay como elementos que se comparten, hay continuidad en los códigos. También nos podemos dar cuenta de que hay códigos que no tienen sentido, que en algún momento construimos en esta primera fase. Entonces, esto nos ayuda para pulir. En la tercera fase, que es, si ustedes se fijan, simultánea, ¿sí? A todo esto, lo que nosotros vamos a hacer acá es tratar de, bueno, acá de depurar, ya lo dije, pero también de releer, pero ya ir viendo como relaciones entre las categorías, ¿no? Sobre todo tenemos que tener claro que el producto para crear el filtro es tener el libro de códigos y un esquema, no un borrador, para poder continuar. Si nosotros tenemos esto, podemos seguir avanzando en nuestro análisis, Entonces, el filtro es el libro de códigos y este esquema, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos nuestro código, nuestro filtro, podemos continuar. Lo que estamos haciendo, ¿sí? Con esto que les acabo de decir, es codificación abierta y parte de codificación axial. Por eso les digo que son procesos simultáneos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de la codificación selectiva. En el caso de la codificación selectiva, ya no solamente vamos a tratar de conocer el territorio, ya no solamente vamos a ver los patrones del territorio, ahora vamos a construir una simbología del mapa. Es decir, ya tenemos una especie de borrador del mapa, que es nuestro esquema. Ahora vamos a crear una simbología del mapa para poder interpretarlo, ¿sí? ¿Cómo hacemos codificación selectiva? La codificación selectiva lo que vamos a hacer es integrar y refinar categorías, particularmente mediante el muestreo teórico. Nosotros ya vamos a tener un esquema que va a organizar o va a estar organizando nuestro análisis, entonces vamos a tratar de irnos a buscar cada una de esas categorías en nuestras distintas entrevistas para tratar de integrar estas categorías, ¿no? Vamos a tratar de saturar esas categorías, es decir, identificar la ausencia de novedad en las formas de dar sentido a la categoría. Después vamos a verificar relaciones y descripciones también a través del muestreo de datos. Y finalmente vamos a construir un esquema o matriz analítica que nos permita articular una narrativa comprensiva de lo que estamos analizando. Vamos a traducirlo, ¿sí? Vamos a traducirlo y otra vez vamos a volver a hablar de fases. Pero ahora no solamente vamos a hablar de cómo construir un filtro, ¿sí? Porque acá lo que hicimos, cómo construir un filtro, esta es la manera de construir un filtro de la fase 1 a la fase 3. El filtro es el libro de códigos, el esquema previo de organización. Acá nos vamos a preguntar cómo aplicar el filtro, ¿sí? Bueno, entonces la fase 4 es aplicar el filtro a todo el material. Aquí lo que vamos a hacer es codificar todas las entrevistas y valorar la inclusión de códigos y categorías nuevas, ¿sí? Después, en la fase 5, vamos a verificar los resultados del filtrado. Vamos a aplicar muestreos teóricos, aquí no debe ser en plural, para integrar, verificar y saturar categorías, armar después un esquema o matriz analítico con el propósito de construir una narrativa comprensiva y finalmente presentar el material filtrado, ¿no? Si nos vamos a este esquema que les había presentado hace ratito, a través del muestreo teórico vamos a seleccionar nuestros casos,
Vamos a iniciar fase 1, encontrar materiales del filtro. Fase 2, afinar la capacidad del filtro. Fase 3, crear el filtro. Una vez que tenemos nuestro filtro, ahora sí vamos a ir a aplicar fase 4. Es todo el filtro a todo el material. Es decir, estas entrevistas nos sirvieron para construir el primer filtro, pero ya que tenemos este filtro refinado, ahora sí vamos a ir a todos los casos, ¿no? No conviene empezar un proceso de análisis cualitativo yéndonos a todos los casos y después darnos cuenta de que no es la mejor manera, entonces tenemos que regresar y es muy complicado. Este proceso de estas fases nos permite evitar duplicar trabajo y evitar hacer como más cansado el proceso de análisis. Y finalmente, el proceso de verificación de resultados. Ahí lo que hay que hacer es, nosotros ya tendríamos como las categorías, por ejemplo, costos del tratamiento, es una gran categoría, ¿no? Y esa categoría tiene subcategorías, por ejemplo, costos del trasplante, ¿sí? Y entonces yo ahí me voy a ir, ¿sí? Me voy a ir a todas las entrevistas donde se hable de los costos del trasplante y ver los distintos fragmentos para ver cómo se articula y a ver si es cierto que la interpretación que yo estoy haciendo es la más adecuada y que se mantiene como un patrón sociocultural. A lo mejor la entrevista 2 del caso 1, la entrevista 1 del caso 2 y la 3, del caso 3, la 2 y la 3, del caso 4, ninguna, del caso 5, la 2, hablan de los costos de esto y entonces ahí encuentro como un patrón, ¿sí? Pero ya solamente me voy a verificar. De hecho, aquí me ayuda muchísimo el software porque me ayuda solamente a filtrar las partes que yo necesito de las entrevistas que yo ya codifiqué previamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esos son los procedimientos globales para hacer análisis de datos, que es la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva, que básicamente nos permiten entonces, en primer lugar, perdón, se me está trabando esto, que nos permiten, en primer lugar, bueno, nos permiten en lo general cartografiar un texto, ¿sí? Es como hacer un mapa de un texto. Primero nos permiten conocer el territorio, después nos permiten identificar patrones del territorio, después nos permiten crear una simbología del mapa, ¿sí? Hay muchas formas de organizar la información a través de esquemas, pero bueno, ahorita voy a eso. Mejor trabajo esta otra idea. Hay algo que pasa. Cuando estamos haciendo nosotros análisis cualitativo, que conviene como tener en cuenta para pensar algunas estrategias. Muchas veces nos pasa que no tenemos claridad sobre cómo proceder. Bueno, muchos de los procedimientos previos nos ayudan exactamente a tener claro cuándo aplicarlo, pero también ayudan otras cosas. Por ejemplo, algo que ayuda mucho cuando estamos haciendo análisis de datos es distanciarnos de los datos, alejarnos, ¿no? Es decir, si ya hicimos trabajo de campo, estuvimos haciendo análisis, separarnos de los datos un par de meses, por ejemplo, ¿no? Separarnos de ellos y después regresar. Y vamos a empezar con otra conciencia más fresca a ver relaciones que previamente a lo mejor no estábamos viendo. Sobre todo cuando empecemos a tener como esta sensación de seguridad, de saturación, perdón, vale la pena parar, ¿sí? Y hacer o trabajar en otras cosas que no sean esto, ¿no? Conviene mucho llevar a cabo el análisis a lo largo de todo el estudio, ¿no? O sea, no solamente pensar en un momento final, ya después que tengo todas mis entrevistas, para entonces ya nada más como analizar todo. De hecho, en análisis cualitativo es muy probable, ¿sí?, que esto no pase, ¿no? Es muy probable que empecemos el trabajo de campo con estos 3 casos y que las demás entrevistas las hagamos en función a los códigos y categorías que vayamos construyendo aquí, con el propósito ya de saturar como categorías específicas, porque ya nos dimos cuenta que hay determinados patrones elementales que hay que seguir, ¿no?
O a lo mejor también pasa que ya estamos haciendo un análisis, ya hicimos todas estas entrevistas y decimos, a ver, este caso, el caso 5 es súper interesante, pero no exploré muchísimo una categoría elemental porque no le pregunté a la persona. Entonces, bueno, necesito ir y hacer una quinta entrevista para saturar esa categoría. Eso también pasa, ¿sí? Eso es parte de la codificación selectiva, ¿no? Del propósito de saturar las categorías, de integrar las categorías, ¿sí? Bueno, y por supuesto también conviene que mientras vamos trabajando con las personas, conviene ir probando teorías, relaciones, como les estaba diciendo, ¿sí? Bueno, hay procedimientos adjuntos al análisis cualitativo que hay que tener en cuenta. Entre ellos van a estar las notas analíticas, los diagramas o esquemas y un buen sistema de archivos, ¿sí? Un buen sistema de archivos. Vamos a ver cada uno de ellos. Las notas analíticas yo ya se las había mostrado previamente. Ustedes habían hecho una nota descriptiva e incluso creo que una metodológica, si mal no recuerdo. En este caso las notas analíticas son indispensables para acompañar los procesos de análisis. Las notas analíticas son escritas para uno mismo, es decir, para que nosotros sigamos clarificando las relaciones que vamos observando. Tienen un carácter de nivel conceptual, ¿sí? Un carácter de nivel conceptual, y contienen, por ejemplo, productos de la codificación y la sensibilidad teórica, notas que son resúmenes, etcétera. Yo les voy a pasar ahorita un ejemplo de nota analítica para que ustedes construyan una. Y pues también estas notas analíticas pueden ayudarnos a orientar el muestreo teórico, es decir, qué tipo de datos seguir o no. Se pueden ir cambiando en función de las fases y se guardan por separado a nuestros datos, evidentemente como en un diario donde digamos nuestras notas analíticas, porque después vamos a volver a ellas, ¿no? Las notas analíticas tienen utilidad muy concreta, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de las notas analíticas? Bueno, captar y fijar ideas sobre lo que nosotros estamos observando, sobre los datos. Nos ayudan a tener como orientado el curso del análisis, a refinar categorías, a definir la relación entre categorías, a tener como esta sensación de confianza y competencia en nuestra forma de análisis de datos, ¿no? Entonces sirven un montón. O sea, yo creo que no hay análisis cualitativo si no vamos haciendo notas analíticas a lo largo de todo nuestro proceso, por ejemplo, de trabajo de campo, donde aparecen un montonal, ¿sí? Donde aparecen un montonal. Por ejemplo, yo estoy seguro que ustedes al leer la entrevista que yo les pasé, se dieron cuenta que había muchas limitaciones en el libro de códigos y que si queríamos revisar, por ejemplo, la noción de experiencia, necesitábamos agregar otro tipo de códigos que no estaban considerados en esa primera versión del libro, ¿no? Del libro de códigos, valga la redundancia. Entonces, seguramente tuvieron como la sensación de decir, bueno, a lo mejor si cambiamos esto, si hacemos estas otras preguntas, si cambiamos la forma de codificación, incluso a lo mejor si le metemos algunos conceptos teóricos para orientar nuestra clasificación del texto, podríamos tener mejores resultados, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor estaría muy interesante que ustedes hicieran una nota analítica para que ese libro de códigos tuviera una sensibilidad a problemas de género, ¿sí? A problemas de género. Si ustedes se fijan, el libro de códigos que lo pasé no lo tiene, de ninguna manera lo tiene, ¿no? Entonces las notas analíticas nos van sirviendo para todo esto, ¿sí? Nos van sirviendo para todo esto. Bueno, sigamos, ya casi concluimos, ¿no? Algo que también nos ayuda mucho a lo largo de todo el trabajo es hacer diagramas o esquemas, porque nos van a ir mostrando la relación entre las categorías. Algunos autores los denominan como mapas conceptuales, ¿no? Pero también pueden ser matrices, por ejemplo, no solo mapas conceptuales. Las estamos realizando a lo largo de todo el estudio, a pesar de que se sugiere, esto es una sugerencia, no es como una cosa como
en estricto sentido. El producto sea como un esquema, un diagrama, una matriz que nos permita construir una narrativa analítica. Pues no siempre se logra, ¿no? Pero se sugiere llegar a eso, ¿no? Se sugiere llegar a eso. A pesar de que se sugiere eso, para poder llegar a la versión última tenemos que tener muchas versiones previas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos hacer un esquema, diagrama o matriz sobre el caso que ustedes leyeron, ¿sí? De los códigos que aparecieron ahí, para identificar cuáles son los códigos más relevantes y por tanto tener como una visión panorámica de mejor que de cuáles necesitaríamos quitar, ¿no? Y van a hacer un ejercicio más o menos así. Bueno, y pueden servir en el informe para ilustrar conceptualización final y facilitar la lectura, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos de esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, este es un trabajo que yo realicé hace algunos años. Es un trabajo que realicé con Oliva López. Es la secretaria de Salud ahorita de Ciudad de México, ¿no? Que estuvimos trabajando cuando estuve allá en Ciudad de México. Y bueno, algo que está como interesante de este capítulo es que usted puede ver como todo el desarrollo metodológico, pero también aparece como el apartado de resultados y bueno, aparecen testimonios, pero algo que ayuda a organizar, ¿sí? Algo que ayuda a organizar toda la narrativa analítica que yo voy presentando acá y que le ayuda mucho al lector también para sintetizar los datos. Es una matriz o un cuadro que yo realicé donde voy comparando diferencias y semejanzas en el acceso a la atención médica a lo largo de distintos momentos durante el protocolo de trasplantes y la cirugía, y voy presentando cómo las características específicas de dicho periodo o los patrones que se presentaron en los testimonios de las personas en función a sus perspectivas, ¿no? Esta es una manera. Por ejemplo, hay otra manera, ¿sí? Está este otro que me encontré así como rapidísimo, porque no tuve mucho tiempo de estar como buscando. Quizá metodológicamente tiene algunas limitaciones, pero yo lo que quería mostrarles de es cómo tienen sobre los complementos alimenticios, a menos desde la perspectiva de ciertos actores sociales, y entonces esto lo que nos ayuda es a organizar la información, ¿no? Nos ayuda a organizar la información, nos ayuda a ver que hay categorías centrales y categorías periféricas con distinta participación e influencia, y nos permiten organizar los datos y por supuesto ir construyendo una narrativa analítica para presentar nuestros resultados, ¿sí? Esa es la idea de los diagramas y esquemas. Insisto, los utilizamos todo el tiempo, los podemos utilizar en muchos momentos, y lo que vamos haciendo es irlos sofisticando, ¿sí? Bueno, finalmente algo que ayuda también un montón, ¿sí? Ayuda un montón, es un sistema de archivos. No solamente ayuda a recuperar la información de manera rápida, sino que también ayuda al análisis y al rigor del análisis. Es decir, hay que nombrar los archivos de ciertas maneras. Yo ya les pasé formas de nombrar las notas metodológicas, las normas descriptivas y las notas analíticas. Y bueno, tener bien organizado todo esto es fundamental. Es como organizar nuestro diario de campo, y al cual vamos a estar acudiendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que me tienen que entregar en esta segunda tarea que implica estas formas de codificación? Les iba a pedir una segunda entrevista codificada. En este caso no se las voy a pedir. Entiendo que están en finales, hay una saturación importante de trabajo, entonces les voy a pedir solamente un esquema comprensivo del caso que ustedes analizaron. Es decir, van a hacer un esquema con los códigos y categorías más relevantes para comprender ese caso, ¿sí? Y también van a hacer una nota analítica, ¿sí? Van a tratar de construir una nota analítica en función a esta pregunta, ¿no? De qué procesos o dimensiones del fenómeno se pueden explorar en estudios futuros, ¿sí? O también pueden hacer una nota analítica donde digan
qué tipo de categorías sería importante explorar en futuras entrevistas, o una nota analítica donde mencionan como qué teorías, qué conceptos nos podrían ayudar para analizar este fenómeno. Por ejemplo, hace rato les di rápidamente algunas ideas en torno al género. Pueden desarrollar esa, dado que a muchas de ustedes les interesa ese tema. Y bueno, eso es la tarea. Son dos productos, esquema y nota analítica, ¿sí? No es el esquema que va a organizar los datos finales de ese estudio, porque no tienen todas las entrevistas, obviamente. Es el esquema de la entrevista, ¿sí? ¿Cuáles códigos y categorías aparecen de forma no solo como más frecuente, sino que organizan la experiencia de las personas que está hablando? Porque a lo mejor un código aparece una vez, ¿no? Pero ese código, en términos biográficos, en términos de evento, ¿sí?, es indispensable para entender todo el caso, ¿sí? Entonces, ese código no lo podemos dejar fuera, ¿no? Porque nada más aparece una vez, ¿no? Bueno, entonces no me extiendo más. Este es el propósito del análisis cualitativo de datos. Como verán, no es un proceso sencillo, pero nos ayuda a entender que también hay procesos sistemáticos detrás de todo esto. O sea, no solamente es como encontrar temas y ya, ¿no? O sea, sino que es ir más allá de eso. No estamos haciendo acá como una cuantificación, no estamos haciendo análisis estadístico, estamos haciendo un análisis que busca interpretar la realidad de las personas, ¿sí? Bueno, entonces no me extiendo más, les agradezco mucho su paciencia. Nos veríamos el próximo lunes, para una sesión en vivo con la cual vamos a cerrar este curso, ¿vale? Bueno, espero se encuentren muy bien, les mando un abrazo y